Muy buenas noches, mis amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir con ustedes otra reflexión bíblica acerca del tema del nuevo nacimiento que hemos recibido en Cristo. Días atrás hemos hablado acerca de lo que es estar en Cristo. Hemos hablado acerca también de nuestra posición como creyente. Hemos hablado también acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y hemos visto la bendición verdaderamente que Dios nos ha dado y que Dios nos ha concedido a nosotros. Qué bueno que podamos entender estas riquezas de la palabra de Dios que hemos recibido nosotros. Verdaderamente, cuando conocemos la palabra, cuando vemos lo que Dios nos ha entregado a nosotros, nuestra identidad como creyentes se fortalece, nuestra vida como creyentes se solidifica. Y por eso es que la Escritura nos manda a nosotros a escudriñarla. El mismo Señor, hablando con los discípulos ahí en Juan capítulo 5, verso 39, le dijo: escudriñad pues las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Por eso nosotros tenemos que ser como ellos, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que obedecer a ese mandato de Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús, pero también tenemos que escudriñar las Escrituras para poder conocer lo que está establecido como doctrina y como enseñanza apostólica. Por eso es que hoy vamos a hablar otro tema acerca del nuevo nacimiento, otro aspecto del nuevo nacimiento, que según Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas que son hechas nuevas. Ese es el punto de hoy, es que todas las cosas que son hechas nuevas. Y eso es algo elemental que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es que una vez que estamos en Cristo, que hemos sido regenerados por la gracia de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Quiere decir algo fundamental esto. ¿Y qué es? Es que nuestra salvación, hermano, nuestra salvación no es el resultado de nuestro esfuerzo. Muchas veces pensamos que somos salvos por las obras o por lo mucho que hacemos. No, 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 no. Nuestra salvación no es el resultado de nuestras obras. Nuestra salvación es el resultado de la obra soberana de Dios, que en su infinito amor nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, dice que nosotros como estábamos. Dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el verso 4 en adelante dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo nos amó Dios? Dice, Dios que es rico como en misericordia. Dice, por ese gran amor con que nos amó, dice, nos dio vida. ¿Qué hizo? Nos dio vida. ¿Qué cosa es darnos vida? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, por su gran misericordia, por ese gran amor con que nos amó, Él nos dio vida, Él nos regeneró. Es decir, nos dio un nuevo nacimiento. Ahora dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Es decir, nos posicionó. ¿Recuerda que vimos hace poco cuál es la posición nuestra como creyentes? Pues Dios nos posicionó. Dios nos regenera y Dios nos posiciona a nosotros. Quiere decir, ahora dice, ¿para qué? ¿Para qué hizo Dios esto? Primeramente, para dar a conocer, ¿qué cosa? Las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Aún nuestras buenas obras, aún lo que nosotros hacemos no son nuestras, son de Dios. Que sí que somos hechura suya, somos creados en Dios, somos ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y quién hizo las buenas obras? Las hizo Dios para que nosotros anduviésemos en ella. Por eso una persona que ha nacido de nuevo, ¿sabe qué? Tiene que dar fruto de ese nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque hay una evidencia. ¿De qué? De un fruto. Dios preparó buenas obras para que tú y yo anduviésemos en ella. Me explico. Por eso no somos llamados nosotros como creyentes a mirar atrás,
No somos llamados a vivir bajo la sombra del pecado, ni a vivir bajo la sombra de la iniquidad, ni a vivir bajo la sombra de la carne. ¿Por qué razón? Porque nuestro Redentor, Cristo Jesús, ya cargó con nuestras iniquidades, ya cargó con todos nuestros pecados. La Biblia dice que hemos sido justificados gratuitamente por su sangre. En otras palabras, Cristo nos ha justificado. Hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate esto, quiere decir que a nosotros se nos ha imputado la justicia de Cristo. Quiere decir que hemos sido justificados por la fe en Cristo. Por esto Romanos 5.1 dice que nosotros ahora hemos sido justificados y por eso tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Por eso Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, no somos ya que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Hermanos, no somos justificados por las obras, somos justificados por la fe de Jesucristo. Es decir, hermano, tenemos que entender algo fundamental. No son nuestras obras, no es lo que hacemos, es la gracia y la misericordia de Dios que nos ha dado una nueva vida, que nos ha declarado justificados delante del Padre. Entonces, eso es algo fundamental. Dios no nos ha dado una nueva vida para vivir nuevamente en pecado. Hemos sido escogidos, hemos sido elegidos, hemos sido justificados, hemos recibido una nueva vida para andar en santidad. Dice, para ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso es que tenemos que ir creciendo como espiritualmente como creyentes. Nosotros como creyentes estamos llamados a crecer espiritualmente. Si usted le han dicho por ahí que no tiene que crecer espiritualmente, mire hermano, yo vengo a decirle hoy a usted que eso es incierto. Eso es incierto. Es incierto, mi hermano. Es incierto, porque la Escritura a ti y a mí nos manda a desear que la leche espiritual, ¿como qué? Como niño recién nacido, la leche espiritual como niño recién nacido. Es decir, la leche espiritual no adulterada, desearla como niño recién nacido. Quiere decir que como creyentes estamos llamados a desear, a anhelar la palabra. Por eso que el crecimiento en la fe, hermano, no es opcional, sino es una evidencia de la obra de ¿qué? De la obra de Dios en nosotros. ¿Entienden? Estamos llamados a crecer, estamos llamados a dar fruto, estamos llamados, la fe genuina, hermano, produce frutos, se manifiesta en una continua transformación. ¿Qué dijo Jesús? Dijo Jesús, ¿a quién compararé al hombre fiel y prudente? Dijo, ¿a quién? A aquel que cavó y ahondó. Y dice, ¿y qué hizo? Estableció su casa ¿sobre quién? Sobre la roca. ¿Y a quién compararle al hombre imprudente? Dice, aquel que hizo y estableció su casa sobre la arena. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que nosotros como creyentes estamos llamados a ¿qué? A profundizar en el conocimiento de la palabra. Cristo es la palabra revelada, Cristo es el fundamento, y si nosotros cavamos y ahondamos en la Escritura, nuestra vida espiritual, nuestra vida como creyente se va a establecer sólidamente sobre el fundamento inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Ahora, la Escritura nos muestra distintas etapas en la vida cristiana. Y en cada una de ellas somos llamados a permanecer firmes en la verdad del Evangelio. La primera etapa es el primer amor. Una vez que venimos a Cristo, es decir, Dios nos trae. Recuerda que usted y yo no venimos, Dios es el que nos trae. ¿Entiende? El creyente, al ser regenerado, experimenta ¿qué? Una profunda pasión por Dios. Un primer amor, es un amor entregado, genuino, y por su palabra. Ahora, este primer amor que debe ser cultivado, debe ser un amor que día a día se cultiva, un amor que día a día se riega, un amor que día a día se va ahí cultivando, como usted cuando tenía a su novia, con esa mujer con la cual se casó. Permiso.
¿Usted qué hacía con esa novia que tenía? Usted la cultivaba ese amor, le regalaba flores, le escribía poemas, le regalaba perfumes, le decía cosas bonitas. Pues mira, usted que ha sido regenerado por la gracia de Dios, ¿qué tiene que hacer con Dios? Tiene que cultivar ese amor. ¿Qué dice la Biblia? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque ¿qué dice la palabra? La palabra nos manda ¿a qué? Nos manda a ocuparnos de nuestra salvación, a cultivar ese primer amor. Es decir, a crecer en conocimiento de la Escritura y a crecer en obediencia de la palabra, a mantenernos en comunión con Dios, a mantenernos en estudio bíblico, a que no nos pase como la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso ahí en Apocalipsis? Dios le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, le dijo, mira, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, pero tengo contra ti algo. ¿Y qué es lo que tenía contra la iglesia de Éfeso? Que has dejado tu primer amor. Dice, por tanto, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Es decir, que está diciéndole, esta iglesia, una iglesia que trabajaba, una iglesia que estaba ferviente en el trabajo. Sin embargo, Dios le está diciendo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Es más, conozco que no soportas a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Conozco lo que haces en mí, pero tengo algo contra ti, que has abandonado tu primer amor. Hoy en día muchas veces hay creyentes que trabajan mucho, que hacen mucho, que están muy entregados a la obra, pero ¿sabes qué? Han dejado su primer amor, han abandonado su primer amor, han abandonado la comunión, han abandonado la palabra, han abandonado esa primera entrega al Señor. ¿Sabes qué? Pues mira, te voy a decir algo, tienes que volver a ese primer amor donde tú deseabas crecer en Él, donde tú deseabas aprender de Él, donde tú deseabas estar tiempo con Él, donde tú deseabas estar tiempo aprendiendo de su palabra. Es tiempo de volver a Él. ¿Qué dice la palabra? Pues mira, arrepiéntete, porque si no vendré a ti, quitaré tu candelero de ti. Y no se refiere a pérdida de salvación para nada. No, se está refiriendo claramente a que te está llevando el arrepentimiento. Te está llegando el arrepentimiento. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque de nada vale que tú estés trabajando mucho y haciendo poco en cuanto a qué. En cuanto a tu relación con el Señor. Hoy en día hay muchos líderes dentro de la iglesia que están trabajando mucho pero haciendo poco. Pues mira, hay que entrar en la comunión con el Señor. Otra área en la cual tenemos que permanecer firmes en la verdad del Evangelio, que muchas veces ocurre el desánimo y la prueba. Hace poco yo estaba predicando sobre eso. Van a venir pruebas, siempre a la iglesia van a venir pruebas. El creyente que no pasa por prueba, hermano, tiene que examinarse. Pues mira, hay una cosa que te voy a decir. Siempre van a venir pruebas, porque a lo largo de nuestra vida cristiana vamos a enfrentar disímiles pruebas. Luchamos contra el pecado, luchamos contra la carne, luchamos contra el mundo, luchamos contra el diablo, luchamos contra las circunstancias de la vida, luchamos contra la tentación, luchamos contra nosotros mismos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, ¿y Dios qué hace? Dios nos sostiene y nos fortalece por su espíritu. Ahora tenemos una seguridad. ¿Cuál es nuestra seguridad? Que tenemos descanso. Descanso en la fortaleza de Dios, descanso en su presencia, no en nuestra capacidad de perseverancia, no en nuestra capacidad y fortaleza, no, nuestra fortaleza está en el Señor, nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y Él es el que nos hace perseverar. Dice la Escritura que Él es el que, dice ahí el apóstol Pedro, que somos guardados
dados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que será manifestada. En otras palabras, hermano, en otras palabras, si perseveramos es porque Dios es quien nos sostiene. En otras, te digo algo, tenemos que estar firmes, sólidos, a pesar de la prueba que venga, a pesar del desánimo, a pesar de lo que ocurra, tenemos que estar firmes en Él. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿En quién tenemos que tener los ojos puestos? En Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el sumo gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Qué era el gozo que tenía Cristo delante de Él? Nosotros. La salvación de su pueblo. Ahora, ¿qué más dice? Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, tú no te has preguntado nunca por qué dice ahí considerar aquí, considera a Cristo, míralo, obsérvalo, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Cuál fue la contradicción de pecadores que sufrió Jesús? ¿Nunca te has preguntado eso? Imagínate, hermano, cuando Cristo fue entrando por Jerusalén, ¿qué decían las personas? Era lo que decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito, bendito. Y los propios que decían, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, es lo que unos días después estaban diciendo, crucifícale, 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 crucifícale. Mira, hermano, ¿sabes qué? Eso es una contradicción ¿de quién? De pecadores, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Tú te das cuenta? Dice, pero Él sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, tenemos un sustento, tenemos un fundamento, tenemos, ¿sabes qué? Tenemos un paradigma a seguir, que es Cristo Jesús. Por eso Dios, hermano, ha trazado un camino para nosotros como creyentes. Nuestra carrera, hermano, no depende de nuestra fuerza. Nuestra carrera depende de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es el quien nos capacita para perseverar. Por eso debemos despojarnos de todo peso. Dice Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Cómo tenemos que correr la carrera? Dice con paciencia. La carrera cristiana es una carrera de que no de velocidad, es una carrera como la carrera de marcha, como la carrera de maratón. Es una carrera de paciencia. De paciencia, no corras, ve despacio para que llegues al kilómetro 42 y vas a ver cómo tú vas a llegar a la meta. Cristo es la meta nuestra, Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe y por eso nuestra confianza no puede estar puesta en nosotros, nuestra confianza no puede estar puesta en un hombre, nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesucristo, en la obra perfecta de Él. ¿Por qué? Porque es en Él en quien encontramos seguridad, es en Él en quien encontramos dirección, es en Él en quien encontramos fortaleza para vivir conforme a su voluntad, es en Él. Por eso cada paso que demos, cada decisión que tomemos, ¿sabes qué? Tenemos que tomarla en Él y conforme a su palabra, conforme a su palabra. Espero que esta reflexión te haya sido de bendición y si ha sido así, compártela con otros. Y acuérdate, suscríbete a mi canal de YouTube, también al canal de la Iglesia Reformada Gracia y Verdad en Bilbao y también te invito a que te suscribas al canal de la Iglesia Reformada Gracia y Verdad de Pamplona. Vale, muchas bendiciones y adelante siempre en Jesucristo.